Existe un país europeo que pocos han visitado, pero quienes lo han hecho aseguran que allí viven algunas de las mujeres más bellas del planeta. Un lugar lleno de secretos, tradiciones y realidades que casi ningún turista conoce. Y una de ellas, muy pronto, te va a dejar pensando durante todo este viaje. No te pierdas este nuevo vídeo de Mundo sin Censura para conocer Ucrania, un país que atraviesa tiempos muy duros, pero cuya cultura, fuerza y magia siguen vivas, tan intensas que sorprenden incluso a quienes creen conocer Europa. Una de las joyas ocultas de Europa, que contiene una ciudad donde el tiempo se detuvo para siempre, donde los juguetes siguen en el suelo y los columpios llevan décadas sin moverse, como si todo el mundo fuera a volver esa misma tarde. Una nación con ciudades construidas sobre champán, otras sobre un laberinto subterráneo más grande que París, pueblos donde sus habitantes superan los 100 años como si fuera lo más normal del mundo. Misterios y bellezas que conviven con una sensualidad única, ya que Ucrania no solo es famosa por tener a algunas de las mujeres más bellas de Europa, con una amabilidad sorprendente hacia los extranjeros, sino también por sus saunas mixtas, sus baños fríos tradicionales, sus islas nudistas y por una ruta casi secreta que muchos viajeros solteros buscan sin admitirlo. La famosa Ruta de las Novias, una ruta que a muchos les cambiaría la vida. ¿Listo para descubrir lo más sorprendente de este país? Entonces dale like ahora mismo y acompáñame. ¡Empezamos! En el corazón de una de las cordilleras más antiguas y misteriosas del continente, entre montañas cubiertas de niebla y valles donde aún resuenan leyendas centenarias, se esconde un país que durante mucho tiempo permaneció aislado y en silencio frente al resto del mundo. Este remoto país ha sido durante siglos uno de los territorios menos visitados de Europa, pero no porque carezca de interés, sino precisamente por lo contrario. Los pocos que realmente conocen Ucrania, especialmente sus países vecinos, saben que aquí se esconde una tierra de belleza extraordinaria, de recursos naturales únicos y de una riqueza cultural que muy pocos extranjeros han llegado a descubrir. Motivos por los que su territorio ha sido deseado, disputado y codiciado a lo largo de generaciones. Una realidad que seguramente está detrás del triste conflicto que en los últimos años ha hecho conocer Ucrania a buena parte del mundo. Un conflicto que desde el canal deseamos y esperamos termine pronto, para que el país pueda volver a brillar con la paz, la libertad y la sensualidad que siempre lo han caracterizado y ahora estás descubriendo. Es un país enorme, casi tan grande como Francia en extensión, pero con una diferencia, porque mientras Francia casi llega a los 70 millones de habitantes, Ucrania apenas ronda los 40 millones. Esta diferencia crea un fenómeno único en Europa. Vastas regiones del país están casi vacías, rurales, intactas. Y es justamente esa baja densidad de población la que hace posible que existan lugares que parecen irreales, debido a una tranquilidad y un aislamiento que con el tiempo también moldeó el carácter de su gente, su calma, su forma de vivir, e incluso esa hospitalidad tan cálida que sorprende a quien llega por primera vez. En un territorio donde la vida se mueve más despacio y donde las tradiciones siguen vivas, la belleza eslava, de ojos claros, piel suave y figuras delicadas, ha evolucionado sin prisa, combinada con una cultura que valora mucho el cuidado personal, la hospitalidad y la feminidad de una forma que muy pocos países conservan hoy en día. Su nombre, Ucraina, significa la frontera, la tierra del borde. Y es curioso, porque todo en Ucrania parece estar al filo de algo importante, al filo de la historia y la leyenda, como irás viendo. Pero este país no solo está al borde de la historia, también está en el cruce de una mezcla genética extraordinaria, una mezcla que terminó dando lugar a un tipo de belleza difícil de encontrar en otro país. De hecho, para muchos viajeros, las mujeres ucranianas son, sin exagerar, las más bellas de Europa. Una afirmación atrevida, pero que cobra más sentido cuando conoces sus orígenes. Durante siglos, Ucrania fue un punto de encuentro entre eslavos, escitas, vikingos, griegos y pueblos nómadas que cruzaban el continente. Esa mezcla, sumada al clima frío, que afina los rasgos, y a una tradición que valora el cuidado personal,
dio origen a una estética única. Ojos claros y expresivos, pómulos definidos, piel suave protegida del hielo, figuras estilizadas y una elegancia que simplemente forma parte de su manera de ser. Una combinación genética y cultural que muchos viajeros describen como uno de los estilos de belleza más característicos de toda Europa del Este. Pero la belleza ucraniana no viene solo del ADN, también proviene del clima, del esfuerzo, de la tradición. Los inviernos en Ucrania son fríos y largos, lo que durante siglos favoreció ciertos rasgos: piel clara, tonos suaves y facciones delicadas. Pero aquí aparece un detalle que casi ningún extranjero conoce y que cambia completamente la dinámica social del país. En muchas regiones del país, sobre todo en las ciudades del norte y del este, la proporción de mujeres jóvenes es claramente superior a la de hombres. Esto genera un fenómeno social interesante. Ellas compiten entre sí, y así su belleza, estilo, educación y elegancia forman parte esencial de su identidad cultural. A esa realidad demográfica se une la tradición, porque desde pequeñas, muchas niñas aprenden a valorar el estilo, la estética y la feminidad como parte natural de su desarrollo. En Ucrania, la figura femenina se celebra, se admira, y es normal que las mujeres dediquen tiempo a cuidarse, vestir bien y mostrar seguridad en sí mismas. Lo más sorprendente aparece cuando se une el clima extremo a esta realidad. En pleno invierno, con temperaturas bajo cero, es común ver a mujeres caminando por las calles o entrando en discotecas con faldas cortas, vestidos ajustados o minifaldas, pero casi siempre sin medias o con la espalda al descubierto. Para ellas, la elegancia no se detiene por el frío. Es algo que llama muchísimo la atención de cualquiera que visita el país, porque todo esto mezcla genética, cultura del cuidado, tradición y una competencia natural entre ellas, explica por qué la belleza ucraniana no es solo física, sino una combinación de carácter, disciplina, herencia y confianza que muy pocos países conservan de forma tan intensa. No es casualidad también por ello que la moda ucraniana, especialmente la femenina, sea considerada una de las más sensuales del mundo eslavo. Pero en Ucrania hay algo que sorprende incluso más que la belleza física, sobre todo a los visitantes extranjeros: la increíble calidez y cercanía con la que muchas mujeres reciben a quienes llegan de fuera. Porque quien viaja a Ucrania vuelve siempre con la misma frase: las mujeres son increíblemente amables con los extranjeros, seguramente más aún si eres latino o tienes rasgos distintos a los de los hombres de esta región o el norte de Europa. Y todo esto tiene una explicación muy lógica. En varias regiones del país, la población femenina supera claramente a la masculina, lo que, unido a la cultura del cuidado personal y a la tradición de destacar en lo estético, crea un entorno donde ellas son mayoría en escuelas, universidades y entornos urbanos. Con el tiempo, muchos hombres locales se han acostumbrado a esta realidad y no muestran tanto interés ni esfuerzo en las relaciones. Ese desbalance deja un espacio emocional que muchas mujeres compensan con una actitud más abierta hacia lo nuevo, lo desconocido, lo diferente. Y es ahí donde los extranjeros, especialmente los latinos, comienzan a llamar su atención. Para muchas mujeres ucranianas, el hombre latino representa algo que no encuentran en su día a día: misterio, calidez, espontaneidad y una energía pasional que contrasta con el carácter más reservado de los hombres locales. Los rasgos morenos, la mirada intensa, la actitud directa y el estilo de conversación más expresivo llaman profundamente su atención. Y aquí llega lo más inesperado de toda esta historia. Durante décadas, en muchas regiones de Ucrania se han consumido telenovelas latinoamericanas, donde los protagonistas suelen mostrarse seguros, románticos y muy interesados en el género femenino. Esa imagen, amplificada por años de televisión, ha creado en muchas ucranianas la idea de que los latinos son más atentos, más cariñosos y más dispuestos a conquistar de forma abierta. Todo eso convierte al extranjero latino en una figura exótica y atractiva, casi como una corriente de aire cálido en un país acostumbrado al frío. Y ese contraste les llama profundamente la atención. Mientras el hombre ucraniano suele ser reservado, serio y poco efusivo, el latino representa aventura, emoción, energía nueva. Y eso engancha. Pero la atracción no lo explica todo.
hay algo más profundo, casi ancestral. Esto también tiene que ver con tradiciones que se han mantenido durante siglos. En aldeas y pueblos pequeños, el invitado siempre fue una bendición. El clima duro obligaba a la generosidad, y si alguien llegaba a tu puerta en invierno, había que ofrecer fuego, pan y cama. Rechazarlo era rechazar la propia humanidad. Por eso este valor, el de recibir al visitante con cercanía y generosidad, quedó profundamente arraigado en su cultura, incluso en tiempos difíciles como los actuales. Y cuando se combina con todo lo que ya estás descubriendo sobre la belleza, la calidez y la tradición de su gente, entenderás por qué para muchos viajeros, especialmente hombres solteros, Ucrania se convierte en uno de los destinos más irresistibles y sorprendentes del mundo. Es una mezcla extraña pero real. Un país frío donde la gente es cálida. Un lugar lejano donde te sientes sorprendentemente bien recibido. Y una sensualidad que aparece sin que nadie la fuerce. Quédate, porque en cuestión de segundos vas a conocer una ciudad donde la vida se congeló en un solo día y donde aún hoy los juguetes siguen tirados en el suelo. Porque a toda esta belleza y sensualidad se suman rituales únicos que muy pocos extranjeros conocen. Saunas y baños fríos que se realizan en pareja, islas donde la libertad se vive sin ropa, ciudades donde el ambiente es tan cálido y festivo que parece no apagarse nunca, y rincones considerados entre los más románticos y bellos del planeta. Y lo mejor es que todo esto lo vamos a ir descubriendo juntos a lo largo de este vídeo, mientras también descubrimos tradiciones impactantes, lugares prohibidos y lugares que desafían a la lógica y que probablemente harán que quieras seguir descubriendo más. Entre estas maravillas existe una realidad que casi nadie imagina. Una ciudad donde todo quedó detenido en un solo día. Un lugar donde la vida se detuvo en cuestión de horas y cuyo silencio sigue fascinando al mundo entero. Todo comenzó de madrugada, aquel sábado 26 de abril de 1986. Para la mayoría de los habitantes de Pripyat, una ciudad joven, moderna y llena de vida, debía ser un día cualquiera en una región prometedora del norte de Ucrania. Nadie imaginaba que estaban a segundos de uno de los episodios más impactantes de la historia moderna. Pripyat era entonces un símbolo del futuro, una ciudad recién levantada, llena de ingenieros jóvenes, familias ilusionadas, parques nuevos, escuelas brillantes y un parque de atracciones listo para inaugurarse. Un lugar de salarios altos, viviendas modernas y un ambiente optimista que atraía a miles de personas cada año. Es normal si su nombre no te resulta familiar. Cuesta creer que una ciudad tan nueva y llena de esperanza acabara convertida en uno de los escenarios más oscuros de la humanidad. Pero todo tiene un origen muy claro. La vida en Pripyat giraba alrededor de una central nuclear. Y en cuanto escuches cuál, lo entenderás todo. La central era Chernóbil, una de las instalaciones más avanzadas de su época y el corazón económico de la región. Más de 3.000 trabajadores, muchos muy jóvenes, veían en aquel complejo una oportunidad única en un país donde los empleos estables eran un privilegio. Ese impulso transformó Pripyat en un imán para familias recién formadas, con niños creciendo bajo la ilusión de un futuro brillante. Pero ese día, la rutina tomó un giro inesperado. Se había programado una prueba de seguridad en uno de los reactores, un procedimiento teóricamente simple, sin riesgo y sin motivo de alarma. Sin embargo, en plena madrugada, una cadena de fallos técnicos, decisiones equivocadas y errores humanos desencadenó lo impensable. El reactor explotó. Una luz colosal iluminó el cielo y, segundos después, un estruendo sacudió toda la ciudad. Muchos pensaron que era un terremoto. Los primeros en reaccionar fueron los trabajadores de la planta. Sabían que acercarse al núcleo podía ser mortal, pero aún así, corrieron hacia él para intentar frenar lo que ya era imposible detener. Muchos dieron su vida sin dudarlo. Un sacrificio silencioso que rara vez se menciona. Mientras tanto, la ciudad despertaba sin entender lo que ocurría. Los niños miraban por las ventanas el resplandor naranja del horizonte, como si fuera una aurora improvisada, sin saber que esa luz jamás debía contemplarse. Horas después llegó la orden: evacuación inmediata. Les aseguraron que regresarían en unos días. Por eso dejaron todo tal cual. Juguetes en el suelo, cuadernos abiertos, la mesa puesta para el desayuno, fotos familiares sobre la televisión.
Esos días nunca llegaron, y la ciudad quedó congelada en el tiempo. Hoy, caminar por Pripyat es como entrar en un museo de la vida detenida. Edificios vacíos, silencio absoluto y la famosa noria del parque, que debía inaugurar ese mismo día, oxidada y quieta, como si esperara a que alguien encendiera el interruptor décadas después. Las calles están cubiertas por vegetación que avanza sin control. Los árboles invaden balcones, las raíces rompen el asfalto y algunos edificios están literalmente devorados por el bosque. La naturaleza reclamó su territorio con una rapidez que nadie habría imaginado. La radiación contaminó la zona durante miles de años, por lo que se levantó una estructura colosal, conocida como el sarcófago, destinada a encerrar para siempre el antiguo reactor. Hoy sigue vigilado de cerca. Aunque la radiación ha disminuido en muchas áreas, hay zonas donde permanecer demasiado tiempo resulta peligroso. Por eso el acceso continúa siendo limitado y estrictamente controlado. La ciudad fantasma parece pertenecer a otro mundo, ciervos cruzando avenidas donde antes jugaban niños, lobos recorriendo edificios abandonados, aves anidando en aulas vacías. Cerca de allí, los científicos han observado especies que han desarrollado adaptaciones sorprendentes. Y como ocurre en todos los lugares marcados por el misterio, también surgieron leyendas. Animales más grandes de lo normal, peces gigantes en los canales, aves con patrones extraños, incluso relatos de criaturas deformadas, como si la vida experimentara en silencio entre las ruinas. Hoy, Pripyat es uno de los lugares más inquietantes y fascinantes de Ucrania, un recordatorio de lo frágil que es nuestra civilización y de cómo la naturaleza encuentra siempre la forma de seguir adelante. Si este viaje te está atrapando, y antes de descubrir islas donde se vive sin ropa, aldeas llenas de gente con más de 100 años, o una ruta secreta que muchos viajeros recorren para encontrar pareja, déjanos un like y cuéntame algo importante. ¿Tú te atreverías a entrar en Pripyat? ¿Y crees que las mujeres ucranianas son realmente las más hermosas del mundo? ¿O conoces otro país que las supera? Tu comentario ayuda muchísimo al canal y nos motiva a seguir creando contenidos como este. Gracias por apoyar a Mundo Sin Censura. Como ves, Ucrania es un país fascinante, donde la belleza y el misterio conviven como en pocos lugares del planeta, y esa mezcla única se refleja de forma extraordinaria en sus castillos. Ucrania es, de hecho, el país con más castillos de toda Europa del Este. Un auténtico museo medieval al aire libre, repleto de fortalezas levantadas sobre acantilados imposibles y palacios rodeados de bosques que parecen extraídos de un cuento gótico. Cada castillo guarda una historia distinta. Algunos hablan de fantasmas que, según los lugareños, aún recorren los pasillos al caer la noche. Otros recuerdan guerras motivadas por territorios, tesoros e incluso por mujeres cuya belleza inspiró batallas legendarias. Estas fortalezas están repartidas por todo el país y mantienen viva una tradición que aún hoy se cuenta frente al fuego en los pueblos más aislados de los Cárpatos. Y es precisamente en esos pueblos escondidos entre montañas donde surge uno de los misterios más sorprendentes de Ucrania: la cantidad de personas que superan los 100 años de edad. Aldeas como Kolochava, Verkhovina o Yaremche, en pleno territorio Hutsul, llevan décadas desconcertando a médicos y viajeros. Allí no es raro encontrar abuelos y bisabuelos que superan el siglo de vida con una vitalidad que parece imposible. Muchos dicen que allí el tiempo avanza más despacio. Aire puro, agua mineral de manantial, comida tradicional sin procesar y un ritmo de vida tranquilo parecen formar una fórmula que la ciencia todavía no ha explicado del todo. En los últimos años, varias universidades han estudiado la zona. Analizaron la dieta, la genética, el clima, el estilo de vida, pero no hay un consenso claro. Cada investigador obtiene conclusiones distintas. Para algunos, el secreto está en los genes. Para los lugareños, la clave es vivir sin prisas, sin ruido y en contacto con la naturaleza. Para los visitantes, el misterio es ver cómo estas personas, rodeadas de silencio y tradiciones ancestrales, conservan una vitalidad que el mundo moderno ha olvidado. Los médicos se hacen siempre las mismas preguntas. ¿Será el aire puro de los Cárpatos? ¿El agua que nace de rocas profundas? ¿La dieta? ¿O la serenidad de una vida sin estrés? Nadie lo sabe con certeza.
Pero está claro que estas aldeas guardan un secreto ancestral que sigue desconcertando tanto a científicos como a viajeros. Pero los montes Cárpatos ucranianos no son solo un refugio de aldeas centenarias. También guardan algo mucho más profundo. Una cadena de pueblos donde, según las leyendas, la magia, la naturaleza y ciertos rituales ancestrales siguen tan vivos como hace siglos. Una región que muchos viajeros llaman el camino de los rituales. En estas montañas viven los molfars, los brujos y curanderos tradicionales capaces, según las historias locales, de llamar a la lluvia, detener tormentas o proteger aldeas enteras con ceremonias transmitidas de maestro a aprendiz. Para los habitantes de estas zonas, su presencia no es folclore, forma parte del paisaje, igual que los ríos y los bosques. Pero los molfars no son los únicos guardianes de estas tradiciones. En los bosques más profundos, aún se celebran ceremonias nocturnas, bailes alrededor del fuego, coronas de flores que se dejan flotar río abajo, cantos antiguos que parecen mezclar la energía del cuerpo con la de la tierra. Rituales que, para quien llega de fuera, parece que el mundo moderno olvidó hace mucho. Entre las costumbres más cotidianas y más sorprendentes para los visitantes están las saunas y los baños fríos. Se practican tanto en aldeas remotas como en grandes ciudades, y en muchas regiones, hombres y mujeres comparten estos espacios sin ningún tipo de pudor. La mezcla de vapor, frío extremo y cercanía humana forma parte de una tradición que empezó como un método para resistir el clima y terminó convirtiéndose en un ritual social cargado de energía y libertad. En Odesa, Lviv o Kiev, las saunas son casi una segunda sala de estar, lugares donde la gente conversa, se relaja y crea vínculos. En los pueblos de montaña, en cambio, estas prácticas adquieren un tono casi espiritual, donde las hierbas, el silencio y el contraste de temperaturas convierten cada sesión en una experiencia sensorial. Y hablando de ciudades, Ucrania también tiene lugares donde la vida moderna y el romanticismo conviven de una forma sorprendente. Lviv, por ejemplo, es conocida como una de las ciudades más románticas de Europa del Este. Calles tranquilas, cafés secretos, música en vivo y una atmósfera que invita a perderse o a enamorarse. Más al este está Artemivsk, una ciudad que esconde uno de los mundos subterráneos más grandes de Europa. Kilómetros de bodegas, donde envejece champán, túneles inmensos y galerías de piedra que parecen no terminar nunca. Y si pensamos en túneles, debemos llegar a Odesa, considerada por muchos como la ciudad más cálida y sensual del Mar Negro. Bajo sus calles existe un laberinto prohibido que supera incluso la extensión de los famosos túneles de París. Durante siglos fue escondite de contrabandistas y revolucionarios que se movían bajo tierra sin ser detectados. Pero la verdadera razón por la que Odesa es tan conocida no está bajo tierra, sino en su superficie. El verano aquí parece no terminar nunca, y la ciudad respira un ambiente libre, alegre y lleno de energía. Sus playas, la música suave, los cócteles fríos y la moda ligera hacen que miles de visitantes lleguen cada año atraídos por una mezcla de playa, fiesta y ese toque sensual que Odesa tiene sin esforzarse. Cuando cae la noche, Odesa cambia de ritmo. Los clubes junto al mar abren sus puertas y comienzan fiestas que duran hasta el amanecer. Escenarios gigantes, DJs internacionales, terrazas iluminadas y piscinas donde la gente baila sin descanso. Incluso en invierno, cuando el cielo se cubre de nieve, la tradición continúa. Saunas mixtas y baños fríos al aire libre, muchas veces con apenas ropa o directamente sin ella. Aún así, muchos viajeros aseguran que existe un lugar todavía más libre y más controvertido que la propia Odesa, la isla nudista de Rybalski. Un paraíso escondido donde, durante el verano, ucranianos y extranjeros disfrutan del sol sin ropa, en un ambiente relajado, elegante y completamente natural. No es un sitio escandaloso. Es un espacio de libertad donde la desnudez simplemente no importa. Lo curioso es que muchas mujeres ucranianas la visitan cada año, atraídas por el deseo de desconectar y sentirse parte del mar sin complejos. Y si hablamos de belleza, romanticismo y esa forma de ser tan especial que muchas mujeres ucranianas tienen, debemos llegar a un fenómeno del que pocos hablan abiertamente: la ruta de las novias. No aparece en mapas, pero entre viajeros solteros
Funciona como un secreto bien guardado, un recorrido que une ciudades como Odessa, Kiev y Lviv, conocidas por tener algunas de las mujeres más elegantes, cercanas y sociables de Europa. La explicación viene del pasado. Estas ciudades fueron durante siglos puntos de encuentro entre comerciantes, diplomáticos y migraciones de todo tipo, creando una mezcla genética única. Hoy, su ambiente cultural, la moda y la cortesía hacia los extranjeros han dado forma a un fenómeno social que muchos encuentran irresistible. Para los viajeros solteros, especialmente latinos o quienes llegan desde culturas muy diferentes, esta ruta se convierte fácilmente en una experiencia inolvidable. Aquí las mujeres suelen ser curiosas, abiertas al diálogo y encantadas de conocer visitantes. De ahí que ciertos viajes terminen en romances inesperados o en recuerdos imposibles de olvidar. Algunas agencias incluso promocionan discretamente este recorrido bajo el nombre de circuito social, una manera elegante de referirse a la ruta de las novias sin mencionarla directamente. Pero la verdadera alma de Ucrania está en sus tradiciones. ¿Y si hay una celebración capaz de reunirlo todo, belleza, naturaleza, sensualidad y magia? Esa es la noche de Kupala, una festividad ancestral que muchos consideran la más sensual del país. Según la tradición, cientos de personas se reúnen alrededor de enormes hogueras, saltan sobre el fuego para atraer la buena suerte y se sumergen desnudos en ríos y lagos iluminados solo por la luna. Es una noche donde la naturaleza y el deseo se entrelazan sin tabúes. Uno de los momentos más esperados es la búsqueda de pareja. Las mujeres dejan flotar coronas de flores y los hombres intentan atraparlas río abajo. Se dice que si lo logran, el destino los unirá durante el año siguiente. Antes del baño nocturno, muchas mujeres visten el famoso Vyshyvanka, pero en su versión moderna conocida como el Vyshyvanka sexy. Conserva los bordados tradicionales, símbolos de protección y fertilidad, pero con cortes actuales que realzan la figura. Verlas bailar alrededor del fuego con este vestido es una de las imágenes más bellas que cualquier viajero puede llevarse del país. El Kupala es fuego, agua, flores, música y piel. Una mezcla de energía que resume la esencia de Ucrania. Un territorio donde la tradición convive con la libertad, donde la belleza se celebra sin vergüenza y donde cada rincón guarda un misterio esperando ser descubierto. Una curiosidad que pocos conocen es que algunos habitantes aseguran que la noche de Kupala recuerda quiénes somos realmente. Una frase que ha pasado de generación en generación y que muy pocos extranjeros han oído jamás. Pensando en esta fiesta, ¿tú te atreverías a bañarte sin ropa bajo la luna del Kupala o en cualquier otra fiesta? Dale un like al vídeo para traernos buena suerte, como en la noche del Kupala, y así seguir creciendo juntos en este viaje por los lugares más fascinantes y ocultos del planeta. En la actualidad y por desgracia, Ucrania atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. Millones de familias han visto su vida cambiar de un día para otro, y muchos de los lugares que hoy hemos recorrido en este vídeo siguen esperando a que llegue la paz que tanto merecen. Aún así, la esencia del país sigue viva. Su cultura, sus tradiciones, su belleza, su fuerza y el espíritu increíble de su gente. Ojalá muy pronto el mundo pueda volver a disfrutar de Ucrania tal y como es, un lugar lleno de magia, alegría, hospitalidad y rincones que no existen en ningún otro sitio del planeta. Por ellos, y por todo lo que este país tiene para ofrecer al mundo, deseamos de corazón que ese futuro más luminoso llegue cuanto antes. Si aún no lo has hecho, suscríbete a Mundo Sin Censura, porque el próximo lunes viajaremos a un lugar incluso más extremo. Y cada semana descubrirás nuevas realidades impactantes, destinos sensuales y secretos que casi nadie conoce. Y ahora, haz clic en el vídeo que tienes en pantalla y acompáñame al próximo destino. Te prometo que lo que te espera allí es aún más sorprendente que todo lo que acabas de ver. Nos vemos allí.